Mira, yo creo que no va a impactar tanto el precio neto abajo, Jay, porque fíjate, cuando se estableció el IBU, la promesa era que los precios iban a bajar y que entonces se iba a imponer el IBU, el sales tax, en el punto de venta. Y la realidad es que ese efecto nunca se dio. O sea, el rebajarle el costo del 6.6 a los productos para entonces en el punto de venta añadirle el 7, eso no se dio en Puerto Rico nunca. Y por eso es que yo siempre he dicho que el problema del sales tax del IBU fue desde su origen. Se conceptualizó mal, se implementó mal. Todavía hay POS, hay comerciantes que no tienen ni la maquinita de Ibuloto. Hay gente que lleva las cosas a mano y el nivel de captación es bajo. Por eso es que propongo entonces que regresemos a un sistema más simple como es el cobrar el impuesto a la entrada. Yo creo que el efecto cascada, si lo hubiese, sería obviamente en aquellos productos que antes tenían exenciones que ahora no lo tendrían, que ahí quizás sí se podría ver una diferencia, pero realmente yo no creo que sea algo que desaliente o que detenga la economía de Puerto Rico. Por otro lado, yo creo que una de las cosas que tiene mi propuesta es que no solamente eliminamos esos dos tipos de contribuciones, hay 5 tipos de contribuciones que yo pretendo que se eliminen o que se enmienden, Jay. La planilla de contribución sobre ingresos, llevarla a 0. El IVU, llevarlo a 0. Eso significa 3.4 billones de dólares. Claro, habría que reanalizar entonces en ese caso el acuerdo de COFINA, porque recuerde usted que aunque yo no creo que es imposible renegociar, yo estoy claro de que no, mi punto es, eso, los bonistas, yo le aseguré a ellos que iba a ser el punto de venta, el punto de recaudo. Claro. Ese es el problema, que yo tengo que negociar ahora con los bonistas de COFINA, que son 16 mil millones de dólares. O sea, 16 billones de dólares, yo tengo que negociarlo con ellos y decirle, caramba, mire, ustedes están dispuestos a que le cambiemos la estructura, y ellos tendrían que estar a favor, porque ese es parte del problema. No, o sea, no que se pueda hacer otra emisión y llamar, hacer este otro, porque entonces sería doble, o sea, claro, en lo que le podemos comprar a ellos esos 16 mil millones, pues hacer este nuevo sistema y de ahí emitir una deuda de 16 mil millones para pagarle y llamar los bonos, ¿no? Que ese es el problema, a la larga. Voy a ese punto rapidito. Sí. Hay tres contribuciones adicionales que yo pretendo que también se ajusten. Una es la patente nacional, que se elimine, que ha sido desastrosa para los negocios. Segundo, que las contribuciones corporativas se regrese a la tasa que tenía Luis Fortuño en el 2011, que sería como un 10% menos de contribuciones para las corporaciones. Y tercero, que el arbitrio de los vehículos a la entrada se elimine, porque todo estaría pagando el 12%. ¿Está bien? Para no haber un double taxation. En ese sentido, serían tres contribuciones que tienen que ver con el sector empresarial, que obviamente le daría dinero para ellos poder reinvertir en la economía de Puerto Rico, reinvertir en sus negocios y crear empleo. O sea, que estoy hablando de bajarle contribuciones a la gente, pero de la misma manera rebajarle contribuciones a los negocios de forma tal que la actividad realmente se active. Yendo a tu punto de COFINA, no está en el proyecto establecido de esa manera, pues está para análisis, pero sí algo que yo he dialogado, incluso lo dialogué con el presidente de la Cámara, que lo que se puede hacer es que el instrumento para los bonistas no cambie, siga siendo COFINA. Lo que cambiaría sería la forma de nutrir ese fondo de COFINA. En vez de nutrirlo del IBU, podría ser, por ejemplo, un 1.5% o un 2% de ese 12%. ¿Está bien? Si un 1.5% de ese 12 se destina a COFINA. Sí, no, yo estoy claro de que se puede hacer. El punto es que hay que negociarlo. O sea, representante, no es tan sencillo como. No, el punto es que no es tan sencillo como entre nosotros acá decir, mira, vamos a hacer esto. Porque ciertamente yo le prometí en esos contratos de los bonos que deben estar en la bóveda del Banco Gubernamental de Fomento. Hay una relación contractual que se tiene que honrar y que obviamente tenemos que sentarnos nuevamente, ir al drawing board con ellos nuevamente y plantearles. Ahora, el punto que yo creo que lógico de su propuesta sobre todo es por lo siguiente. O sea, tenemos que aceptar la realidad de que el IBU es bien difícil de fiscalizar por razones muy sencillas, y es que obviamente no es lo mismo yo fiscalizar un punto de venta, o sea, un punto de entrada en Puerto Rico, que es el puerto de San Juan, donde entra el 99% de lo que necesitamos en Puerto Rico, el puerto de ahí de la Kennedy. Por un lado, no, yo puedo fiscalizar, si yo puedo fiscalizar eso, es mucho más sencillo que fiscalizar 300.000, 400.000 puntos de venta que tengo en Puerto Rico, que obviamente tenemos un montón de cajas por negocio, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, ¿no cree usted que estamos simplemente volviendo a hacer lo que hemos criticado en el pasado, que es, en vez de ponernos a fiscalizar, pues mira, no puedo hacer eso, voy a hacer lo otro? ¿Qué me garantiza a mí que Hacienda va verdaderamente a fiscalizar ese puerto que antes con el 6.6 no fue eficiente,
porque es la verdad, por eso era el problema de las exclusiones, que no permitía básicamente la fiscalización correcta, y por eso yo quería eliminarlas también, como propuso Aníbal, dicho sea de paso, para aquel entonces, y no se permitió. Pero independientemente de eso, ¿qué nos garantiza de que Hacienda va a ser eficiente en el puerto? Uno, y dos, aunque yo sé que las probabilidades mejoran sustancialmente con que sea fiscalizado en el puerto que en los puntos de venta, y dos, y es la parte más importante para mí aquí, ¿qué nos garantiza que luego de que ese dinero no se va a malgastar, que es parte del problema que tenemos ahora? O sea, hay que buscar la forma de que si vamos a hacer eso, tengamos una disciplina fiscal de que no se convierta en otra vez el impuesto que vamos a malgastar. Porque mira, yo creo que el planteamiento que tú haces es muy sensato. Yo creo que cualquier propuesta, cualquier cambio que se vaya a establecer en Puerto Rico en relación al sistema de recaudo, tiene que ir tomado de la mano en un plan de trabajo y una estrategia para que sea eficiente y sea efectivo. Punto y se acabó, indistinto del que sea. Ahora bien, en el caso de mi propuesta, estaríamos hablando de que si nosotros no recibimos planillas de contribución sobre ingresos, hay un personal que tiene Hacienda ahí destinado para esos fines, que se pudiera readiestrar y redirigir a que esté inspeccionando o esté verificando el recaudo en los muelles. Si nosotros eliminamos la contribución del business to business, en vez de sacar personas a estar detrás de los negocios y del IBU, a estar detrás de los 200 y pico, 300, 400 mil negocios que hayan en Puerto Rico, corriendo detrás de ellos para ver si pagaron la planilla, si no pagaron la planilla del IBU, si pagaron el business to business, si pagaron la cantidad adecuada, todo ese recurso humano lo podemos destinar a un solo punto, que son los muelles. Mientras que aquí todas las propuestas que han surgido para poder aumentar la captación del IBU requieren más recursos humanos. Todo el mundo te dice hay que contratar 500 recaudadores adicionales o inspectores adicionales. Hay que contratar una empresa privada, pero ¿de dónde sacamos los recursos para pagar a esa gente si la realidad es que la situación bueno, puede ser una comisión, pudiera ser una comisión y una comisión de lo que se logra? O sea, tú logras recaudar, claro, en aumento, qué sé yo, 500 millones, pues de esos 500 millones, 25 millones son tuyos. O sea, pudiera hacerse, hay diferentes formas de hacerlo, pero estoy de acuerdo con usted. Claro. Yo creo que hay que ya simplemente aceptar que la fiscalización es bien difícil, es casi imposible, y ahora con esto del IVA, que es lo que ellos están intentando hacer precisamente para fiscalizar, lo que es que se cobra al principio, en el intermediario y al final, cosa de que todo el mundo tenga que estar fiscalizándose mutuamente. En toda la cadena. Correcto, pues eso es un paso en la dirección de la fiscalización, pero a la larga creo que vamos a tener que volver al puerto, probablemente esa sea la última alternativa. Pero Hacienda no ha sido eficiente cobrando el IBU en los puntos de venta, imagínate, en todos los niveles de la cadena de distribución, porque aunque se autofiscaliza, el IVA es un impuesto que se autofiscaliza, la realidad es que va a tener Hacienda que tener personal para también asegurarse de todo ese proceso. O sea, la realidad es que es un poco más complicado que lo que se habla por ahí. Bueno, muchas gracias, representante. Bueno, un placer, bueno, y un saludo al pueblo de Puerto Rico. Bueno, muchas gracias. Tony Soto, representante de Guaynabo, que si supo bregar con la primaria, pues deberá saber bregar con esto. Bueno, creo que la propuesta es interesante por eso, porque básicamente hace mucho más fácil la fiscalización en Puerto Rico y lo convierte en un más real. Así que veremos a ver. A mí una de las cosas que me pareció interesante de las noticias de hoy que quería comentar con ustedes es que